energeía, energeín, energema, energes. En el Nuevo Testamento nunca se emplean estas 4 palabras para describir la acción de algún poder humano o de este mundo, sino que siempre la de algún otro que está por encima de estos dos. En algunas ocasiones infrecuentes se refiere a la actividad de un poder maligno, demonio, hostil a Dios, pero lo más frecuente describen a la acción del Dios omnipotente. Son por tanto palabras muy importantes que nos enseñan que algo de cómo el poder de Dios opera en Cristo en el mundo y en la vida de los hombres. Estas palabras pasaron al cristianismo con un interesante historial que debemos conocer para ayudarnos a comprender el uso cristiano de los 4 vocablos nombrados anteriormente. Así pues, entendemos primeramente el significado que tenía en el griego clásico. Comenzaremos por la palabra energos. Energos, la cual, aunque no aparece en el Nuevo Testamento, lleva en sí los gérmenes del significado de cada una de las otras. Energos es un adjetivo. En la Memorabilia de Jenofonte hay un pasaje en que aparece Sócrates discutiendo las acciones de un hombre que estaba dispuesto a reverenciar a los grandes escritores y artistas, pero no a Dios. ¿Quiénes crees tú, pregunta Sócrates, que son más dignos de admiración? ¿Los creadores de fantasmas sin sentido ni movimiento, o los creadores de seres vivos e inteligentes activos, es decir, energos, y humanos? Energos describe lo que está radiante y evidentemente vivo. Energos se usa respecto de alguien está en acto de servicio. Platón en las leyes determina: los magistrados durante su año de oficio, los pilotos y los jueces, mientras están de servicio, no deben en absoluto probar el vino. Energos describe al hombre que está cumpliendo su deber dentro de su profesión o su vocación. Energos tiene frecuentemente un contenido militar. Tucídides, refiriéndose a una ocasión, estaban siempre en acto de servicio. Energos, es decir, Tucídides, refiriéndose a una ocasión en que la flota ateniense disponía del mayor número de naves, dice que los atenienses estaban siempre en acto de servicio, es decir, energos. Tucídides 3:17. Jenofonte explica cómo Ciro, poniendo un ejemplo sobre cierto tipo de hombre, decía que los tales hombres debían ser escardados si querían mantener el ejército energos, diligente, eficiente, apto para el servicio activo. Polibio usa energos para describir un ataque vigoroso, un arma efectiva, una marcha a paso rápido. Energos es frecuentemente usado respecto de la tierra que es cultivada y por tanto productiva. Plutarco habla de un campo productivo lo suficiente para alimentar a decenas de millares. César 58. Habla también de la ley de Pisístratos contra la haraganería, con el resultado de que el campo se hizo más productivo, es decir, más energo.
y la ciudad estaba más tranquila. Jenofonte utiliza energos para describir la tierra cultivada en oposición a la inculta. Energos se refiere también a una mina en plena producción y a un capital que no está congelado, sino que se invierte para hacerle producir intereses. En los papiros se utiliza energos para descubrir un molino en completo rendimiento. La Septuaginta usa energos respecto de un día laborable como opuesto al Sabbat, cuando el trabajo estaba prohibido. Aquí pues nos dan una serie de ideas, todas las cuales contribuyen al uso del Nuevo Testamento con respecto a esta palabra. Hace de estas 4 palabras específicamente, que tienen en sí el sentido de vitalidad, actividad, eficiencia, efectividad, que nos iluminará la concepción de hacer de Dios. Pero antes de estudiar la forma en la que el Nuevo Testamento usa estas palabras, debemos verlas en el griego clásico. Consideremos ahora el uso clásico de energeia. Energeia es un nombre que significa actividad u operación. Como luego comprobaremos, ambos significados tienen una matiz bastante especial. Aristóteles utiliza energeia para describir el vigor del estilo. En la gramática griega, energeia tiene significado técnico porque, por ejemplo, significa la voz activa del verbo, opuesta a la pasiva. Energeia es también utilizada respecto de la fuerza maciza de un ingenio de asedio, por ejemplo, un ariete, y del eficaz desempeño de los deberes que convienen a un hombre. Galeno, el médico escritor, emplea la palabra de 2 formas muy interesantes y significativas. Primero, para describir la acción que produce un resultado, esto sobre las facultades naturales. La segunda, para describir la acción o efecto de una droga o medicina en el sentido en que nos referimos a una droga actuando o obrando. Ya empezamos a ver claro que la tónica de energeia es acción eficaz, no simple acción, sino siempre una acción que resulta en el fin deseado y propuesto. Aristóteles tiene un modo característico y muy significativo de usar energeia en sus escritos de ética, a saber, significado lo que es actual en oposición a lo que solamente es potencial. Un hombre puede aparentar todos los dones y talentos que él quiera, pero puede ser únicamente potencial. Puede estar en él, pero nunca manifestarse en una acción concreta y eficaz. Solamente cuando estos dones y talentos se actualizan, se manifiesta en la acción, existe. Ahí es donde existe energeia. En su Ética de Nicómaco, Aristóteles escribe: hay sin duda una gran diferencia entre concebir que el bien supremo consiste en poseer la virtud o en desplegarla, en disposición o en la manifestación de una disposición mediante la acción, es decir, energeía. ¿Hay pues alguna razón que nos impida llamar feliz al hombre que consuma la virtud en la acción, es decir, energeía? Lo peculiar del hombre es el ejercicio de las facultades de su alma conforme a la virtud y a la excelencia. Aquí hay algo muy sugestivo. Energeía no es lo que el hombre puede hacer, es lo que hace.
Energía es la demostración del carácter por medio de los hechos. Es la bondad más eficacia, que ciertamente constituye la fuerza más efectiva en el mundo. No es mera energía, no es energía mal dirigida, no es energía ineficaz, es acción dirigida, con propósito, con significado, eficaz y energética. En el griego clásico, el verbo energein tiene todas las características del nombre energía, con el que está emparentado completamente. Significa estar activo u operar, pero siempre con la idea de eficacia tras de sí. Como hemos visto, Aristóteles usa esta palabra respecto de la acción eficaz de la virtud en contraposición con la virtud en potencia, es decir, no actualizada. Polibio la utiliza para describir la forma energética o energía y eficaz de llevar a cabo una campaña. Tiene dos usos técnicos médicos. Se usa denotando la acción eficaz de una medicina y es la palabra griega técnica que referida a la cirugía significa operar. Energein contiene la idea de la acción que produce el efecto deseado, es decir, la acción eficaz. El sustantivo energema significa acción, actividad u operación. Se refiere al hecho de en sí, como evidencia de una actividad desarrollada, y se opone a lo meramente sufrido, soportando o experimentando. Quizás el uso más sugestivo se encuentra en los trabajos de Hércules, una serie de labores iniciadas y concluidas satisfactoriamente. Energet aparece en el Nuevo Testamento como la forma del adjetivo clásico energos. Energos en el griego clásico no es común, pero cuando aparece significa eficaz y en este sentido se utiliza tanto respecto de los fármacos como de un ingenio de guerra capaz de abrir una brecha en los muros de la ciudad sitiada. Cuanto más estudiamos este grupo, la palabra más se repite de idea de acción fuerte, poderosa y sobre todo eficaz. La idea de propósito llevado a cabo, y esto se hace más sugestivo cuando veamos que en el Nuevo Testamento son las palabras características más para describir la acción de Dios. Energía aparece en el Nuevo Testamento 9 veces, siempre en los escritos de Pablo. En Efesios 1:19 habla de la operación del supereminente poder de Dios que obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. En Éfesos 3:7 dice que su ministerio le fue dado por la gracia de Dios según la eficiencia, operación de su poder. En Efesios 4:16 describe el cuerpo en que es la iglesia, armoniosamente concertado según la actividad eficiente propia de cada miembro. En Filipenses 3:21 el apóstol habla de su certeza de que Jesucristo transformará el cuerpo de nuestra humillación en el cuerpo de su gloria, según el poder por medio del cual puede subyugar todas las cosas en sí mismo. En Colosenses 1:29 Pablo se refiere a su propia predicación en la cual se esfuerza según la potencia de Dios que actúa, es decir, energein, poderosamente en él. En Colosenses 2:12 dice que el cristiano es sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual es también resucitado con él, mediante la fe en la operación de Dios que levantó a Cristo de los muertos. En segunda de Tesalonicenses encontramos dos de las referencias al poder del mal demoníaco y ateísta. En
2:9 leemos de la obra de Satanás desplegada en señales y prodigios que solo el anticristo puede ejecutar. En el capítulo 2, verso 11 leemos acerca de una energía engañosa enviada por Dios a los incrédulos. La palabra energein aparece unas 19 veces en el Nuevo Testamento. Se usa 3 veces respecto del poder del maligno y demoníaco. Se emplea en Romanos 7:5 con referencia a las pasiones del pecado obrado en nuestros miembros para producir la muerte. En Efesios 2:2 se utiliza respecto del espíritu que obra en los hijos de desobediencia, y en 2 de Tesalonicenses 2:7 de la acción del misterio de iniquidad. Mucho más a menudo se utiliza con referencia a la obra del poder de Dios. Se usa respecto del portentoso poder que actuó en los milagros de Jesucristo, Mateo 14:2, Marcos 6:14, y que todavía actúa en los milagros de la iglesia, en Gálatas 3:5, y en los dones y gracias que constituyen el ornamento de la vida cristiana. Energein se usa también respecto del poder que actúa en la vida cristiana. La salvación se hace eficaz en el sufrir, 2 de Colosenses 1:6. 2 de Corintios 1:6. Se utiliza con relación a la presencia del poder de Dios en el ministerio de sus predicadores. El Dios que actuó en Pablo para hacer de él un apóstol a los gentiles, hizo lo mismo con Pedro para convertirlo en apóstol a los judíos, Gálatas 2:8. Se usa respecto del enérgico poder del amor, Gálatas 5:6, del poder de la oración, Santiago 5:16, y del obrar eficaz de la palabra de Dios en los creyentes, 1 de Tesalonicenses 2:13. Se emplea con referencia al control mediante el cual Dios opera según su voluntad, Efesios 1:11. Se utiliza respecto de la muerte que actúa en Pablo para que los corintios tengan vida, 2 de Corintios 4:12, y expresa el poder de Dios que operó en Cristo para resucitarle. La palabra energema se encuentra en 1 de Corintios 12:6 y 10, refiriéndose a los variados dones de aquellos que integran la iglesia, dones que Dios hace eficaz por medio de su poder. Energés se emplea 3 veces en el Nuevo Testamento. En 1 de Corintios 16:9 respecto de la eficaz puerta de evangelización que se le abrió a Pablo. En Filemón 6 se usa respecto de una fe plenamente eficaz. En Hebreos 4:12, donde es traducida poderosa, se utiliza con referencia a la eficacia de la palabra de Dios. Ahora reunamos los significados de los sentidos de los distintos usos que estas palabras tienen en el Nuevo Testamento. Ni esquiva ni evade el hecho de que este mundo, el poder del mal, está en acción. 2 de Tesalonicenses 2:7, 9:11 y Efesios 2:2 y Romanos 7:5. En el Nuevo Testamento no es un libro especulativo que se detecta a teorizar sobre el origen y la fuente de este poder del mal. El poder está ahí, existe. El Nuevo Testamento ofrece un poder más grande para vencerlo. Recordemos que este grupo de palabras no solamente describen el poder, sino el poder eficaz, el que logra el propósito y ejecuta aquello que le fue asignado. Ahora bien, es a Dios a quien principalmente se aplican estas palabras. Por tanto, llevan consigo el mensaje de la eficacia del poder de Dios. El poder de Dios es eficaz en la derrota del pecado a través de Cristo, y en Cristo viene ese poder por el cual el ser
de la humillación del hombre puede ser cambiado por el ser de la gloria de Cristo. Filipenses 3:21. Las humillaciones de las frustraciones y las derrotas causadas por el pecado serán absorbidas por el poder de Dios. El poder de Dios es eficaz en el mundo. No es el nuestro un mundo sin control, sino un mundo donde Dios está ejecutando todo el control. Efesios 1:11. Tras la cambiante trama de las cosas hay un diseño. El calidoscopio de la experiencia tiene un modelo y el diseñador de este modelo es Dios. El poder de Dios es eficaz en lo interior. No es un poder que constriñe desde fuera, es el poder que inunda al ser humano dentro de él. Efesios 3:20, Filipenses 2:13. Es el poder que hace a un hombre sumamente poderoso, así como suena. Hay ciertas formas y determinados medios a través de los cuales el poder de Dios se hace eficaz. El poder de Dios se hace eficaz a través del soportar la adversidad. 2 Corintios 1:6. El poder de Dios no viene del hombre que empieza y después renuncia, sino al que soporta hasta el fin. La gloria de la vida cristiana es la que resulta de revestir la vida de energía y la energía el poder eficaz de Dios mismo.